Hola, les habla Luis Rodríguez desde México. El siguiente es un artículo que pertenece a nuestro hermano Rafael Hostos de Venezuela, productor de este espacio. Leeré a continuación para ustedes en primera persona sus vivencias y experiencias personales con relación a este tema. A continuación, ¿qué tan malo es decir groserías? El peligro de lo absurdo. Bienvenidos a una nueva entrega de Evidencia Sud, donde hoy nos detendremos ante un tema que ha invadido nuestra sociedad con una velocidad alarmante, tanto que muchos han llegado a creer que es parte inevitable de nuestra realidad. Hablo de las groserías, sí, las malas palabras. ¿Te has detenido a evaluar qué significan realmente y qué impacto están teniendo en la arquitectura de tu espíritu? Quiero comenzar recordando una vivencia que, según se relata en diversas ocasiones, sobre la formación del carácter del presidente Gordon B. Hinckley, 15º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y esta marcó profundamente su vida. Se cuenta que siendo él un niño, en un momento de inmadurez y buscando encajar ante sus amigos, utilizó un término despectivo y cargado de prejuicio. Su madre, una mujer que entendía la profundidad del discipulado, no permitió que aquello pasara por alto. Lo llevó a casa y, con la seriedad que ameritaba el caso, le dio una lección de disciplina que lo acompañó por el resto de su vida. Más allá de la exactitud de los detalles técnicos de aquel episodio, la lección que de allí se desprende es un testimonio perenne. El lenguaje no es algo trivial, es el reflejo de cómo vemos a los demás. Su madre le enseñó que cada ser humano es, sin excepción, un hijo de Dios y que el uso del lenguaje degradante es una ofensa directa contra la dignidad sagrada que el Creador ha puesto en cada uno de nosotros. Ese día, el presidente Hinckley aprendió que un lenguaje limpio no es una opción estética, sino un requisito del carácter. A nivel personal quiero ser transparente con ustedes. Mis padres me enseñaron desde que tengo uso de razón que la pureza en el habla es innegociable. Por la gracia de Dios y un esfuerzo consciente que he mantenido cada día de mi existencia, puedo decirles hoy que en toda mi vida jamás he dicho una sola grosería. Sé que para muchos esto puede sonar inverosímil. Dirán que en momentos de dolor, de ira, de un golpe accidental o de gran estrés, es imposible mantener el control. Pero les aseguro que el autodominio es una decisión que no caduca ante las circunstancias. He tenido, como cualquier persona, momentos de temperamento fuerte, especialmente en mi juventud, donde el impulso de reaccionar era evidente. Pero he entendido que la compañía del Espíritu Santo es incompatible con lo vulgar. La invitación no es a ser perfectos sin esfuerzo, sino a no dejar de intentarlo, a levantarse cada vez que uno siente que está por perder el control, porque es un asunto que involucra toda nuestra estructura humana, el corazón, el cerebro y finalmente la boca que lo expresa. Ahora bien, ¿por qué insistimos en normalizar lo que es absurdo de por sí? Analicemos las excusas que escuchamos a diario. Es que en mi país no es grosería. Es que en mi entorno todo mundo lo dice. Es que en mi léxico eso significa otra cosa. O el clásico, no seas exagerado, no es para tanto. Nos escudamos en nuestra geografía, en nuestra cultura o en nuestras amistades como si eso pudiera alterar la ley moral de Dios. Si observamos el cuidado con el que la Iglesia comunica sus mensajes a nivel global, nos daremos cuenta de una lección de humildad y respeto profundo. En las conferencias generales y en todo el material oficial se busca deliberadamente un vocabulario uniforme y universal, evitando cuidadosamente cualquier término que pueda resultar ofensivo. Si el reino de Dios se esfuerza por hablar un lenguaje que edifique y respete a todos, independientemente de sus fronteras, ¿por qué nosotros, en nuestra vida personal, nos sentimos con el derecho de usar localismos que degradan el habla cuando existen miles
de formas más elevadas y universales de comunicarnos. Muchos dicen, es que esto es normal, pero ¿qué significa realmente la palabra normal? Normal proviene de norma, de regla. La verdadera norma, la única que sostiene el universo, es la palabra de Dios y las enseñanzas de sus profetas. Por lo tanto, si nos medimos por esa norma, debemos decir que decir groserías es, de hecho, algo anormal. No podemos permitir que el mundo normalice lo que degrada la creación de Dios. Hacerlo es simplemente caer en un absurdo lógico y espiritual. Para entender la gravedad de esto, decidí hacer un ejercicio personal. Investigando diversos diccionarios, logré contabilizar más de 2.500 palabras y expresiones distintas catalogadas como palabrotas. Al ver esa inmensa cifra, me di cuenta de que no estamos hablando de un descuido pasajero, sino de un vocabulario vasto y deliberado. Un amigo hebreo me comentó algo que me hizo reflexionar. Según diversos estudios sobre la estructura del hebreo bíblico, pareciera que no existe un léxico dedicado a la vulgaridad como tal, o al menos, hasta donde se sabe, no está diseñado bajo esa intención. Es un punto clave. En su estructura original, este lenguaje parece orientado a elevar, donde la ausencia de un catálogo dedicado a la vulgaridad resalta una intención de pureza. Mientras que en nuestra cultura parece que nos esforzamos por ampliar el vocabulario de los soez, la tradición hebrea nos sugiere que el lenguaje puede ser por puro diseño sin necesidad de recurrir a lo degradante. Ahora bien, es necesario hacer una distinción vital ante cualquier duda, la excepción médica. Existe una condición real, el síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico donde la emisión de obscenidades llamada coprolalia es involuntaria. Sin embargo, esto es un caso aislado entre miles. Según los registros clínicos, esta condición es sumamente rara. Se estima que afecta apenas a unas 3 a 8 personas por cada 1.000 en la población general, y de este grupo, solo una fracción mínima presenta coprolalia. ¿Por qué menciono esto? Porque jamás debemos usar la enfermedad como excusa. Para el resto de nosotros, la inmensa mayoría, decir groserías no es una enfermedad, es una elección. Psicológicamente, es un mecanismo de defensa primitivo que busca imponer dominio o fuerza donde falta inteligencia emocional. Una disonancia cognitiva donde, sabiendo lo que es correcto, elegimos la ruta del menor esfuerzo mental. Es, en esencia, un síntoma de pobreza intelectual y emocional. No caigamos en el absurdo de normalizar lo que es una falta de control voluntaria, escudándonos en una patología que, estadísticamente, es una excepción absoluta en la humanidad. Si nos atrevemos a investigar la etimología de la inmensa mayoría de las groserías, descubrimos una realidad que debería darnos vergüenza. La gran parte de este lenguaje vulgar, que proviene del latín grossus o vasto, hace referencia directa a las funciones fisiológicas, a la desnudez o a las partes más íntimas, sagradas y pudorosas de nuestro cuerpo. Imaginen la contradicción. Utilizamos lo más sagrado, aquello que Dios nos dio para la creación de la vida, para expresar desprecio, ira o para rellenar una frase sin sentido. Es una degradación absoluta de nuestra propia naturaleza. Quien tiene un mayor conocimiento, quien dice amar el Evangelio, debería ser el primero en estar a años luz de este tipo de absurdos. Pero tristemente, vemos a personas con gran conocimiento de las Escrituras, líderes, miembros activos, que de pronto rompen la atmósfera con una palabra soez. Hasta ahí llega el encanto. No es que los juzgue, pero confieso que mi sentimiento se lastima. Me niego a perder mi capacidad de asombro, porque, como nos advierte Moroni en el libro de Mormón, en el capítulo 9, versículo 20, sé que han perdido su capacidad de asombro porque su maldad es tan grande que no tiene deseos de arrepentirse. Si ya no nos asombramos ante lo incorrecto, nos hemos vuelto insensibles.
¿Cómo evitarlo? Primero, apliquemos el filtro del púlpito. Si no puedes decir una expresión frente al altar de Dios, no la digas ante los hombres. Si no te sientes cómodo diciendo esa palabra ante el altar de Dios, ¿por qué permites que ensucie tu boca en la vida diaria? ¿Acaso tu hogar, tu trabajo o tus redes sociales no son lugares donde debería habitar la misma santidad? Segundo, el entrenamiento del pensamiento. La grosería nace en la mente. Si detienes el pensamiento un milisegundo antes de que se forme la palabra, rompes el ciclo. Tercero, la sustitución deliberada. Cuando sientas la frustración, busca una palabra que edifique en lugar de una que degrade. Consideremos la tragedia reciente de los sismos en Caracas. Gente desesperada grababa lo ocurrido y al narrar su tragedia lo hacían plagados de palabras vulgares. Es un choque profundo. Uno quiere condolerse, pero la vulgaridad se convierte en una espina que impide la compasión pura. Frente a esto, uno decide personalmente apagar el televisor o salir del cine. Pero quien toma esta decisión personal no debe caer en el error de criticar a otros, porque la crítica es, también, otro uso destructivo de la boca, de la comunicación. La sociedad ha retrocedido. Antiguamente, las normas sociales estaban mucho más cerca del nivel de las normas de Dios. Hoy, las normas del mundo han bajado. Bajo una interpretación retorcida de la igualdad de género, se ha buscado que todos seamos iguales, pero igualando hacia abajo. Se ha normalizado que la mujer también use el lenguaje vulgar, como si eso fuera un signo de libertad o empoderamiento, cuando en realidad es una pérdida de la distinción sagrada de su naturaleza. Esto se une a otra mentira del mundo, la idea de que la hombría se demuestra siendo rudo, nada más alejado de la verdad. Al contrario, la verdadera hombría se pierde cuando se pierde el control de la lengua. El hombre que necesita groserías para parecer rudo demuestra una debilidad de carácter inmensa. El apóstol Pablo nos instruye en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y el Salvador, en Mateo 12:36, nos advierte: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Proverbios 23:7 nos enseña: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si tu boca está llena de vulgaridades, ¿qué nos está diciendo eso sobre la condición de tu corazón? No te midas por lo que ves en otros, no te midas por lo que tu entorno tolera, mídete por lo que sabes y por lo que Dios espera de ti. Nuestras palabras son semillas. Si sembramos respeto, pureza y bondad, cosecharemos un carácter firme, un carácter que, al igual que el Salvador, edifica a todos los que escuchan. Finalmente, debemos cuestionar una idea que se ha vuelto un lugar común: la creencia de que un chiste, para ser gracioso, necesita obligatoriamente de una grosería. Se nos ha querido vender que el humor limpio es soso y que la vulgaridad es el ingrediente picante que le da chispa a la gracia. ¿Por qué la televisión y la radio censuran las groserías en horario familiar? Es porque existe un reconocimiento implícito de que el lenguaje vulgar degrada el entorno. Cuando decimos que sin groserías no da risa, estamos confesando nuestra propia pereza intelectual. Es mucho más fácil buscar la risa barata mediante el choque que trabajar en un ingenio que sea brillante y agudo. La verdadera genialidad en el humor no necesita ensuciar el lenguaje para ser efectiva. No permitamos que la sociedad normalice este tipo de humor. Si no es apto para un púlpito, si no es apto para un hogar que busca la luz, entonces no es el tipo de humor que un seguidor del Salvador debería cultivar o aplaudir. Que tu lenguaje sea, de hoy en adelante, un testimonio inquebrantable de tu discipulado. Y recuerda, mantente pendiente, porque en nuestro siguiente episodio profundizaremos en otros usos peligrosos de nuestra boca, tales como el chisme, la maldición y el tomar el nombre de Dios en vano, que debemos aprender a dominar
ante los ojos de Dios. Esto es Evidencias Sud. Hasta la próxima.